que, ay, Dios mío, qué saturación de todo. Bueno, Urge paciencia. estamos, mira, vamos retomando un poco de lo que hemos estado viendo. Adelante, buenas noches, bienvenida. Gracias, Ana. Pasa, por favor. Entonces, ¿tú ya has venido? No, es la primera vez que vengo. Primera vez Me llamo también. Sara y buenas noches. Ah, muy bien, mucho gusto. Bueno, a ver, para las niñas que están primera vez aquí. Ah, Este curso está al final ahorita, este grupo. Hay un grupo que está los martes, que está muy al principio. De todas maneras, lo que se dice en el curso se dice desde la primera página hasta la última. Aunque parece que va cambiando, el mensaje siempre es el mismo. Está dirigido a sanar nuestros pensamientos que surgen del miedo. ¿Y de qué manera? Con los pensamientos que vienen del amor de Dios, que está en nuestra mente, pero no lo escuchamos porque la voz del miedo es muy fuerte y ya nos acostumbramos. Ya, como aquí dicen, el ruido del tren, el auto que pasa, son las voces que siempre están. Por lo tanto, el curso de milagros está dirigido para que nos hagamos conscientes de que hay algo que podemos cambiar. Nuestra vida parece ser de determinada manera, de acuerdo con pensamientos que tenemos, de cómo interpretamos las cosas. Sin embargo, dice el curso, nada es lo que parece. En realidad, todo es amor y lo hemos perdido de vista. Por eso lo andamos buscando. En esta parte del curso es el final para los que ya leyeron todo el texto. Pero nunca vamos a ver algo que diga, ay, esto nunca lo habíamos visto. Sino es una forma más de decirnos que el miedo no existe, que es una fabricación de nuestra mente, que solo el amor divino es real y esa es nuestra verdadera herencia. Por lo tanto, no importa en qué momento estemos, la información sigue siendo sana tu mente con el amor de Dios. Bueno, entonces, en esta parte del manual para el maestro nos está hablando de cómo podemos desarrollar la confianza para vivir de esa manera. Y nos va hablando de todos los atributos que contribuyen a vivir con confianza, ¿sí? Y nos dice que lo que tenemos cuando nosotros empezamos a buscar vivir con confianza, a continuación van apareciendo nuevas maneras, nuevos dones, como gracias que vamos descubriendo que están en nosotros. El siguiente don es la honestidad. Después, la tolerancia. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien. Luego, la mansedumbre. Eso es lo que hemos ido revisando. Luego, el júbilo, la indefensión, que es dejar de estar en guardia. La generosidad, que es compartir todo lo que es de todos. El amor es generoso, el amor es compartido. Luego, lo que vamos a ver ahora es la paciencia. Y vamos a continuar con todos los atributos que nos llevan a vivir en confianza. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la paciencia. La paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad.
Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ves son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta, y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurre en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Vamos pensando, revisando lo que el curso nos dice respecto a la paciencia. Vean esto. Cuando uno está seguro de algo, cuando uno está con certeza de lo que está buscando, de lo que va a resultar, dice, puede uno permitirse el lujo de esperar, y esperar sin ansiedad, porque normalmente tenemos incertidumbre, ¿o no es verdad? Casi siempre hay incertidumbre en nosotros, y eso es lo que hace que surja la ansiedad y la impaciencia. Pero cuando uno a lo largo del libro va escuchando que pase lo que pase, el amor de Dios camina a nuestro lado, y si de verdad lo vamos creyendo y lo vamos viviendo, vamos a poder, como dice aquí, darnos el lujo de, cuando algo sucede, saber no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Dios va conmigo y que todo es para bien. Esa es la verdadera paciencia, vivir en paz la vida. Dicen, la paciencia es la ciencia de la paz, y eso es realmente a donde el curso nos quiere conducir. Dice, y para el Maestro de Dios tener paciencia es algo natural. Un Maestro de Dios, recordemos qué es, a ver, de lo que hemos visto. Pues cualquiera del que aprendemos algo. Un Maestro de Dios es cualquiera que se deja guiar por el Espíritu Santo y que muestra cómo podemos vivir y que estamos aprendiendo los unos de los otros. No hay quien no pueda ser y vivir como Maestro de Dios. No hay nadie que no lo pueda lograr. Todos tenemos el don de la luz de Dios en nuestro interior, y si nos dejamos guiar por esa luz, nos podemos convertir en un Maestro de Dios. Un Maestro de Dios no es el que agarra el libro y se pone disque a enseñar. Un Maestro de Dios es aquel que escucha lo que el curso enseña y se deja guiar por esta enseñanza que te dice, escucha la voz del Espíritu Santo, que es la voz del amor de Dios en tu mente. Déjate guiar por ella y lo demás se dará por añadidura, ¿sí? Entonces un Maestro de Dios es aquel que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, y sin darse cuenta, con su forma de vivir, con sus palabras, los demás aprenden de él. Eso es sencillamente, ¿sí? Entonces dice, todo lo que el Maestro de Dios ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento.
Un maestro de Dios, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, sabe que el bien se va a manifestar porque esa es la voluntad de Dios. No tiene miedo, no tiene prisa, no tiene que forzar nada. Es un poco fe también. Un maestro de Dios vive con la fe, ¿sí? Y es una fe, fíjate, la verdadera fe te da paz. Y la paz, esa es la paciencia. Cuando no tratas de forzar nada, porque cuando yo fuerzo algo, es porque tengo inseguridad, tengo miedo, no tengo certeza. Entonces, tengo expectativas o una manera de esperar que las cosas sean. Y entonces voy empujando para que se den de determinado modo. Eso es lo que no produce el miedo. Pero cuando tienes confianza y tienes fe, fíjense, la fe es la sensación de decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que lo que suceda será para bien. Entonces también dicen, la fe es la mayor de las certezas. Exactamente, esa es una buena definición. O sea, es la verdadera certeza. Así es. Ajá. Porque ni la ciencia, ni esto, ni las demás. O sea, no necesitas que te demuestren, no necesitas nada. Nada. Estás seguro de lo. Y fíjate, no sé por qué, pero estoy seguro. Porque cuando tú necesitas que alguien te confirme y te asegure algo, es porque no tienes confianza y fe. Y te impacientas y te desesperas y quieres que las cosas sean, pero así, ya, como yo espero que sean. Bueno, entonces dice, todo lo que ocurre ahora o que ocurre en el futuro depende de ti cómo lo vivas. Todo lo que ocurre ahora es lo que va a marcar lo que viene. Si ahora yo vivo con confianza, con fe, la paciencia se va a manifestar y yo voy a dejar que las cosas sean y que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El bien para su Hijo. Entonces, dice, tal vez en el momento las cosas uno no las ve con toda la claridad. Dice, pero el Maestro de Dios tiene que estar dispuesto a considerar todo lo que decidió en el pasado, todo lo que hizo antes. Si esto, lo que hizo antes, fíjate, yo pienso, la manera en que me comporté en esta situación con esta persona, si está produciendo dolor, hay algo que yo puedo cambiar. ¿Y cómo puedo cambiar mi actitud? Pidiéndole la guía a Dios. Señor, mi intención, quiero que sea la intención de Dios, mi voluntad que sea la de Dios. Por lo tanto, si yo actué de buena fe en el pasado, ahora, si me doy cuenta que mi actuación, mis palabras dieron lugar a dolor, algo tengo que corregir. Y no me debe de dar ni pena, ni dolor, ni querer convencer a nadie de que lo hice por su bien. Porque fíjense bien, cuando nos dejamos guiar por Dios, el bien se manifiesta en forma natural y espontánea. Viene una respuesta de paz, de unidad, de comprensión. Pero si yo quiero echar un discurso de virtudes y quiero forzar a alguien a mi manera, fíjense bien,
¿qué va a pasar ahí? Simplemente estoy actuando. Por eso, con paciencia tengo la certeza de que Dios lo elijo como mi guía para actuar en esta situación. Y pido que tú y yo seamos guiados por Él. Eso es tener paciencia. No quererte convencer de lo que yo quiero, de mi punto, sino tú y yo unidos vamos a esperar que se manifieste la verdad de Dios y que nos sanemos juntos. Porque un maestro de Dios no es más que el alumno, sino es alguien que ya pasó antes por esa situación y lo está compartiendo con el que está acudiendo a él. Pero si yo te trato con toda la consideración, te doy tu tiempo y confío en ti, eso es tener paciencia. No te quiero forzar a nada, simplemente vamos juntos a la sanación de esta situación que estamos viviendo. Entonces, dice, tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, para aquellos que tienen fe, porque confianza es con fe, ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora bien, cuando alguien sabe que al final, si yo no interfiero, Dios va a actuar, el resultado va a ser el que es para el bien de todos. Pero si yo quiero forzar, entonces interfiero en la voluntad de Dios. Por lo tanto, tener paciencia no es decir, ándale pues. Tener paciencia es decir, tanto tú como yo somos guiados por la luz de la verdad y por lo tanto no hay nada que temer, no hay nada que forzar, simplemente dejar que el amor de Dios se manifieste y nos sane y nos muestre el camino. Eso es permitir que el amor de Dios se manifieste en toda situación y no interferir. Eso es la paciencia. ¿Me podrían compartir cómo, en palabras de ustedes, cómo se les queda esto? En muy pocas palabras. A mí como que entiendo que entonces, como estamos esperando dejamos que el amor de Dios sea el que se manifieste, es que no, o sea, que no haya manifestación de nuestro ego, que el ego es el que luego quiere cosas para el cuerpo, para el mundo, para el ego. O sea, el ego es pensar por nuestra cuenta. Y entonces, pues ya no le dejamos lugar a que Dios se manifieste, porque queremos el control y el control lo quiere el ego. Exacto, está muy bien y está muy claro de la manera en que lo dices, porque en realidad el ego es mi falsa identidad, lo que yo no soy, y esa es la parte mía que tiene miedo, porque el ego es creer que tengo que lograr cosas, que tengo que poner límites, que tengo creencia en la carencia, en la separación, y cómo si tenemos esas creencias no vamos a tener miedo y vamos a estar tratando de forzar, ¿sí? Entonces eso es lo que poco a poco, en la medida que decimos Espíritu Santo, yo solo quiero que sea la voz del amor divino lo que me guíe, van a desaparecer las tentaciones que me impulsan a querer hacer las cosas a mi manera, ¿sí? Y forzar constantemente. Entonces, dice, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, o sea,
seguros de que el bien se va a manifestar al final de todo, ningún resultado va a producir temor nuevamente. ¿Por qué? Porque ya sé, fíjense cuántas veces, por ejemplo, tenemos un proyecto, esperamos un resultado. Y si estamos con el ego, con la falsa identidad, vamos a querer un resultado concreto. Vamos a decir, es que me tienen que aceptar este proyecto y me tienen que decir sí y yo quiero lograr tal cosa. Eso es con el ego. Pero cuando dices, yo quiero vivir esto guiada por el amor de Dios y me suelto y no interfiero y elijo vivirlo con paz. La paz es la ausencia de lucha, de miedo, de expectativas. La paz es la certeza perfecta en que todo lo que suceda es para el bien. Esa es otra manera de hablar de la paciencia. La paciencia no es decir, bueno, te doy chance. La paciencia es como yo vivo lo que vivo, con paz o sin ella. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguien que más que quiera decir una forma en que está viendo esto? ¿O no? ¿Ya quedó? No, claro. ¿Quedó claro que no lo tenemos claro? Sí, que si lo entendimos por hacerlo, está bien. Sí. Ahora, no está difícil, no te... Fíjate bien. Es más fácil, eso es para las recién llegadas, es más fácil para nosotros ser impacientes, porque lo hemos practicado todo el tiempo. Y nos es prácticamente, creemos que es imposible practicar la verdadera paciencia, por una razón, porque creemos que está muy difícil, simplemente porque lo creemos, ¿sí? Porque estamos identificados con nuestra falsa identidad. Exactamente. O sea, creemos que somos el ego, pues. Y más que nada, lo hemos hecho tantas veces que ya nos salió ser impacientes. Y creemos que la paciencia no, eso está imposible. Simplemente porque no lo hemos intentado. Y en la medida que logremos aceptar las cosas tal y como son, con paz, veremos con sorpresa y maravilla que me estaba tardando, que qué hermoso es poder vivir con paciencia y relacionarme en forma de paz, de amor, de aceptación, porque todo eso implica la paciencia. Sí. Entonces, Toñita, nada más es como cacharte cuando estás como con esa impaciencia, como venir a ver, esto que estoy viviendo, lo tengo que vivir con paz. Lo entrego y fíjate bien, el hijo de nuevo. Cuando te cachas impaciente, entrego esta forma de actuar, de pensar, y elijo de nuevo para sanar mi mente, porque estoy actuando en forma equivocada porque en la mente hay algo que corregir. No tengo que corregir la actuación, solamente el pensamiento, sino el pensamiento que me lleva a esa actuación, ¿sí? Porque muchas veces nos corregimos en los modales, en si gritaba yo y perdía la paciencia, ahora ya no grito, ahora hablo calmada, pero por dentro sigo pensando equivocadamente. Vean esto, aunque los demás digan, ay, mira qué paciencia tiene, si nada más es una apariencia, yo soy la que estoy retrasando mi sanación. Y acuérdense, si mi mente se sana, mi vida se ilumina. ¿Sí? Porque eso es a donde nos queremos dirigir. Porque no se trata de apariencia,
se trata de vivir en una plenitud. ¿Cuántas personas usan su energía para dar una imagen en vez de usar su energía para sanarse, aceptando sus errores? No se trata de decir soy una pecadora y no sirvo para nada, sino simplemente yo quiero vivir con paz, quiero tener la paz en mi interior cuando me dé cuenta que cuando me equivoco me corrijo, me perdono y adelante. Eso es tener paciencia con uno mismo y con nuestros errores. Todos mis errores se los entrego a la luz de Dios para ser corregidos. En vez de decir, quiero cambiar a base de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no nos lleva a ninguna parte. Bueno, aparentemente sí, a veces en ciertos proyectos temporales, pero lo que realmente nos lleva es entregar nuestra fuerza de voluntad a la voluntad de Dios. No reforzar mi fuerza de voluntad y luchar, sino de la otra manera. Señor, mi fuerza de voluntad que he usado por mi cuenta, quiero unirme a ti y decir, Señor, hágase tu voluntad, porque el curso lo que nos enseña es que la voluntad de Dios es que su Hijo amado viva en paz, en paciencia, en dicha eternas. No que esté con resultados temporales, agradables, y luego venga otra prueba y otro conflicto, y luego vuelve a salir adelante porque le metió muchas ganas. No se trata de luchar. Fíjense, con Dios en nuestra mente como nuestro guía, cesa la lucha que nos desgasta. Todo fluye, todo se vuelve natural, sencillo, porque solo lucho y me esfuerzo cuando voy por mi cuenta, pero cuando dejo que sea Dios mi guía, las cosas se dan por añadidura. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice sobre la fe. Adelante. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arriesgado firmemente. Arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Fíjense qué interesante y con qué profundidad nos habla. Fíjense, dice, cuando la pregunta es, ¿ponemos en práctica el aprendizaje que nos está dando el curso de milagros en algunos aspectos de nuestra vida y en otros no? Muchas veces, fíjense, en el curso de milagros para los que son recién llegadas está el texto, que es donde viene toda la enseñanza de esto que el curso nos enseña y habla cómo funciona la mente, nos va explicando en base a comparación. Así funciona el ego y así es como Dios creó realmente tu mente, para que podamos ir dándonos cuenta que lo que parece funcionar mal no es porque Dios
se distrajo o porque Dios le falló algo, es porque yo estoy haciendo un uso equivocado de la bendita creación que Dios nos compartió al crearnos. Entonces, aquí nos va explicando que a veces lo que vamos aprendiendo del curso tiene que irse volviendo arraigado, parte nuestra, hasta que se vuelva natural, porque lo que ahorita nos sale natural es lo que hacemos desde el ego, desde nuestro sistema de creencias, desde el pensamiento colectivo que generalmente viene del miedo. Y aquí lo que nos está diciendo que si lo que el curso me enseña a veces lo aplico y a veces no, pues mi avance va a ser de muy lento, ¿sí? Despacito. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que quieres hacer una dieta, porque quieres bajar de peso, tienes tu programa, tienes tu meta. Y si la haces perfecto hoy, mañana haces excepción, pasado también, otro día, ay no, hoy me voy a alinear. Y a veces sí y a veces no. Lo que tú vayas logrando, pues no es muy claro. Y a veces te vas a desesperar porque dices, ay no, sí hago la dieta, pero no veo claro, no siento el resultado. Y entonces, a eso se refiere con aplicar lo que el curso enseña, a veces sí y a veces no. Y eso incluso nos puede hacer desanimarnos, porque pensamos que no está dando resultado. Ahora bien, nos dice, la fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios hace todas las cosas perfectamente. Dice el curso que la palabra de Dios, que es la voz del amor, se encuentra en la mente de todos sin excepción, pero la hemos dejado de escuchar. Y con el curso de milagros empezamos de nuevo una práctica que empezamos a escuchar que cuando yo sigo la voz del Espíritu Santo, que es la voz del amor de Dios, la palabra de Dios, todo se transforma y se sana. Y por eso nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra atención y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, no hay nada en nuestra vida que no se pueda sanar y que no pueda cambiar. Absolutamente nada, ¿sí? Y nos dice, todas las cosas que vivas sin excepción, si tú escuchas la palabra de Dios en tu mente, serán sanadas y resueltas en tu vida. Solo cuando a veces sí y a veces no, parecerá que falla la solución divina, ¿sí? Entonces, dice, muchas veces empezamos poniendo algunos problemas bajo la luz de la solución de Dios. A veces, por ejemplo, le pedimos, ay Señor, no sé, denme un ejemplo de problemas que podemos ponerle. Pues cualquier problema en la casa, o de negocios, o de dinero, diario me lo que sea, a Dios. Que me saque la lotería. Sí. Que me saque, o que me den la razón, o que me den este trabajo, o que este contrato se me conceda, ¿sí? O que se dé la reconciliación en mi familia, ¿sí? Y digo, voy a este ejemplo de la reconciliación. Yo quiero que haya armonía en la familia, pero hay uno que me cae mal y a ese no lo incluyo. No, que cambie. ¿Sí? Le pedimos a Dios que cambie al otro. Sí, pero hacemos excepciones. Y hay cosas que le encomiendo a Dios y hay otras que digo, no, espérame, esto lo arreglo yo.
Y entonces nos ponemos a querer arreglar las cosas a nuestra manera. Y solo cuando estamos muy desesperados, cosas que según nosotros no sabemos, Diosito, te encargo tal cosa. Pero cuando hay otras que no estoy tan desesperada porque creo que lo puedo resolver, entonces yo me pongo manos a la obra. Eso es a lo que se refiere. Pero créanme, el curso ¿a dónde nos lleva? A que vivamos lo que vivamos, no haya una sola cosa que no vivamos con Dios a nuestro lado. Así como ahorita, la mayoría de lo que vivimos, qué energía, no digo a quién invoco, porque invocamos a Dios, pero qué pensamiento es el predominante en nuestra mente con lo que solemos vivir. Las expectativas. Ajá, ¿qué otra cosa? Temor. El temor. Casi siempre el miedo a que no suceda o a que suceda. La mayoría de las veces. Y a donde nos quiere conducir el curso es que llegue el momento en que solo invoquemos a Dios, que podamos decir que hay algo más, si solo Dios es lo único que existe y yo soy parte de Él. Esa es nuestra meta, esa es nuestra meta. Ahorita todavía hacemos excepciones, no va a pasar nada, nada más nos vamos a retrasar un poquito, ¿sí? De nosotros depende. Cuando sigo queriendo tomar las cosas por mi cuenta, solucionarlas a mi manera, o cuando digo, Señor, fíjense, no es que seamos unos inútiles. Cuando decimos, Señor, solo tú márcame el camino, yo te sigo. Porque si estoy en el plano humano terreno, es porque tengo un ego. Y ese ego es al que le tengo que ir quitando poder, no luchando contra él, sino devolviéndole a mi mente el conocimiento de que solo Dios es lo único real y que todo esto que yo vivo es parte de mi mente que piensa desde el miedo, porque créanme, este mundo es producto, es resultado de los pensamientos del miedo en la mente de todos los que estamos en este plano. ¿Y cómo lo podemos cambiar y sanar? Si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nuestros pensamientos con el amor de Dios, en vez de andar criticando, juzgando, temiendo, aumentando los problemas con mis pensamientos equivocados, digo, Señor, reconozco que pienso en forma equivocada, sana mi mente, guíame y te entrego mis pensamientos. De cada pensamiento de temor te lo entrego, Señor, sáname. Sí. Pues como que también lo que hemos aprendido en muchas lecciones, en muchas veces, es que ahorita deberíamos de haber cambiado nuestro concepto de fe, porque decíamos con el ego, tengo fe en Dios de que me va, como dices, de resolver un problema, pero no es así como de verdad Dios, como Dios está dentro del mundo, está nomás para sanar nuestra mente. O sea, ¿te acuerdas que habíamos platicado de eso de que te está observando? Pero entonces como que si nosotros tenemos la fe de que va a resolver todos los problemas del mundo, ¿y cómo es posible que haya niños pobres? Entonces, pues claro que vamos a perder la fe, porque estamos poniéndole en un lugar equivocado. Esto que estás diciendo es muy útil. Vean, nosotros generalmente malpensamos y aportamos leña al fuego con nuestros pensamientos equivocados. Y luego decimos, ¿por qué Dios permite esto? Y Dios nomás nos dice, solo entrégame tus pensamientos equivocados
y yo me encargo de lo demás. Como decía Jesús, solo arrepiéntete de tus pensamientos equivocados y corrígeme. O deja todo a lo que te aferras en el mundo y sígueme. Nos pide que renunciemos a lo erróneo, que eso no es creación de Dios. Y nos pide que con verdadera fe entreguemos nuestros pensamientos a la sanación divina. No digamos, es que tiene que cambiar la policía, es que tienen que cambiar los gobiernos, es que la gente ambiciosa, es que los indiferentes que ven a los enfermos y no hacen nada. Como decía hace un momento, mejor Señor, sana mi mente, lléname de ti, para que yo con tu amor pueda ser un representante tuyo aquí en la tierra. Fíjense, si cada uno de nosotros se encarga de sanarse de sus miedos, de su egoísmo, de sus errores, ¿qué van a pasar? Señor, tu luz en mí, pues es una mente menos dedicada al miedo y que ya está unida al amor de Dios. Entonces, mucho vamos a ayudar si buscamos sanar nuestra manera de pensar. Esa es la forma en que ayudamos al mundo. En vez de andar criticando, creemos equivocadamente que juzgar algo es hacer algo para que las cosas cambien. Si yo juzgo algo, no estoy haciendo nada. Simplemente estoy dándole fuerza al error que estoy juzgando. Pero si yo digo, practicando el curso, Señor, que yo pueda tener fe en este hermano que está cometiendo el error y sé que es bueno, porque tener fe en alguien es saber que Dios está en él, pero él olvidó eso. Y también la falta de fe en los demás, eso es juzgar. Fíjense, juzgar es falta de fe en los demás. Entonces, nos dice, por pequeño que sea, cada avance que yo haga, que yo ponga una pequeña parte de fe en mí, en que me equivoqué, pero de verdad me quiero corregir con el amor de Dios. Si lo logro conmigo, lo voy a lograr contigo, ¿sí? Pero si yo soy dura conmigo y quiero ser perfecta y no equivocarme, esa misma regla se la voy a aplicar a los demás. Pero si yo digo, me equivoqué, lo siento mucho y quiero que el amor de Dios me sane, voy a poder pedir lo mismo por ti cuando vea un error. Deseo que el amor de Dios te sane. No lo tengo que decir, estoy hablando de manera de pensar, porque la mayor parte de nuestra existencia ocurre en nuestro pensamiento. Las palabras son la punta del iceberg, ¿sí? El grueso está en todo lo que pensamos, que nada que ver con lo que hablamos. Bueno, vamos a leer el 2. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia del temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que tiene de su Hijo. Hacia ellas es donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. Fíjense qué hermoso que cuando nosotros logramos
unirnos a Dios, y es cuando se manifiesta la verdadera fe, surgen todos esos atributos que acabamos de leer. Por eso el que tiene fe es dichoso. ¿A poco no es cierto? Sí. Cuando tú conectas con un instante de verdadera fe, sientes una dicha que no hay palabras. ¿Por qué? Porque la verdadera fe nos exonera de los pensamientos de juicio que nos hacen sufrir. Tener fe en alguien es verlo como Dios lo creó, y por lo tanto podemos vivir de esta manera tan plena y feliz. El que tiene fe es pleno, el que tiene fe es feliz, y lo describe de una forma muy bella, porque es lo que justamente vimos antes, los atributos de los maestros de Dios. Y aquí nos dice que cuando tenemos una verdadera fe, es de una sola pieza, es honesta, es íntegra. Y luego dice, goza de absoluta confianza, no hay temor. La mansedumbre es la ausencia del temor. Fíjense, el que es manso no es alguien debilucho, que se deja, que permite, sino es alguien que está unido a la fuerza de Dios en sí y no tiene miedo de nada. Esa es la verdadera mansedumbre. Y después dice, cuando tienes certeza de que todo lo que existe y puedo ver con los ojos de la fe viene de Dios, entonces se manifiesta una alegría tan grande, porque al encontrarnos con los demás sabemos quiénes somos. Sabemos que tú eres mi hermano en Cristo, que Dios nos creó para ser uno, que no importa que con mi ego yo haya estado equivocada, pero ahora con los ojos del amor de Dios puedo ver quién realmente eres. Imagínense que de repente, después de nuestra vida, donde andamos llenos de temor y que estamos en guardia y viendo cómo nos cuidamos los unos de los otros, en el momento que se dé la sanación de nuestra mente con el amor de Dios, y en vez de ver ajenos, extraños, veo puro hermano y veo pura persona digna de amor. ¿Qué creen que sucede ahí? ¿Qué es eso? Pues es que todo va encajando exactamente. O sea, una cosa no es la otra, sino que todo es parte de lo mismo. En la medida que tienes fe, eres manso, no necesitas defenderte de nada, es tienes todo confianza, todo es lo mismo. Es como si fuese la creación de Dios, all inclusive. Sí. ¿Sí? Todo está incluido, todo el bien está incluido, no falta nada. En cambio, nuestra concepción del mundo es un mundo de carencias, es un mundo de diferencias, un mundo de separación, y por eso nos lleva a sufrir. Y siempre vemos los peros. Está bien, pero mira, está rico ahí, pero tal cosa. Y siempre, o sea, siempre vemos los peros. Y el día en que los peros desaparezcan y solo veamos iguales, eso es el cielo. ¿Sí? Esa es nuestra meta. Que nos reconozcamos como hermanos en Cristo, parte del mismo ser. ¿Sí? Acá en el otro párrafo también decía de que hay que darnos cuenta, o sea, como yo les digo muchas veces, hay que cacarear el huevo, porque decía, ¿cómo decía, hermano?
¿En el de la fe? Sí, en el primero. Aquí dice que con todo vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. O sea, Sí, claro. O sea, darnos cuenta de que superamos una cosa, o sea, que tal vez nos falte. Y fíjate, aquí a lo que se refiere es que a veces tenemos pequeños instantes, como decimos, atisbos de un momento en que vi con los ojos de Dios, en vez de ver con los ojos de mi ego, de mi condición humana. Pero cuando logré ese instante luminoso, dar gracias. No importa si me volví a equivocar, porque jala mucho lo repetido. Es como alguien que quiere dejar de fumar y cayó en la tentación y le dio un lleguecito en una reunión y se siente mal porque fumó un rato, ¿sí? Pero alégrate que lograste no fumar. Y eso es lo que vas a lograr y esa es tu meta. Entonces, bien pensar, ver con ojos de amor, de fe, de júbilo, de confianza, lo que vivo y con los que estoy, esa es mi meta. Y es a donde Dios quiere que nos dirijamos, ¿sí? Entonces, por eso dice, por ejemplo, nos dice, cuando estás con fe, hay alegría. Eres alguien que siempre está con los demás en una forma mansa. Luego, alegre, jubiloso. Otra de las cosas es la tolerancia, la aceptación de las distintas maneras en que el Hijo de Dios se puede manifestar. Cuando el ego pierde poder, dejo de exigir que los demás sean como yo quiero que sean, sino acepto y amo la manifestación de cada quien. Esa es la tolerancia, ¿sí? Y luego también nos dice, todos los atributos están incluidos en la verdadera fe. Ahora bien, dice, también se encuentra la indefensión. El que tiene fe no tiene de qué defenderse, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque está sustentado en el amor real, en el amor de Dios. Y una vez dice, la indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo. Y una vez que está en ese estado mental de dicha, de que todo lo que ve está parte de él mismo, descansa con certeza solo en aquello con mayúscula, que quiere decir en aquello que es digno de fe, que quiere decir en todo lo que Dios creó, y que por fin ya puedo ver que tú eres parte de lo que Dios creó y que me puedo unir a ti con toda la fe, con toda la confianza. Eso es lo que tenemos que irnos volviendo conscientes y practicarlo. Y si me viene un pensamiento de desconfianza, entrego este pensamiento a la sanación de la palabra de Dios en mi mente. Porque acuérdense de algo, la palabra de Dios está en nuestra mente y nosotros elegimos pensar por nuestra cuenta. Esa pensar por nuestra cuenta es lo que el miedo es y parece ocultar la palabra de Dios, pero no lo perdemos solo de vista. La palabra de Dios, su presencia en nosotros y su amor por siempre va con el Hijo amado. Nada más esto, acordémonos, es una experiencia que elegimos por nuestra cuenta, equivocadamente, pero Dios nos da al Espíritu Santo para que lo escuchemos y nos dejemos guiar por Él
de regreso a lo que nunca hemos perdido, la verdad del amor de Dios, donde se encuentra nuestro hogar. Eso es lo que nos va explicando el curso, ¿sí? A ver, a las niñas nuevas, ¿cómo te está sonando esto que estamos hablando? Pues la verdad, el curso de milagros me parece como que tragas y es un milagro, ¿no? Porque yo venía precisamente de un estado de intranquilidad y obviamente yo me daba muchas vueltas en la cabeza y yo decía, es que necesito paciencia, todo lo quiero controlar, mis relaciones, a la gente, el tráfico, entonces me la paso enojada, entonces me la paso en un estado iracundo todo el tiempo. Entonces estar en este estado, este mensaje la verdad me viene muy bien, y me parece que es un milagro haber escuchado el mensaje directo a lo que tú claro que me hace juego y me va bien. Y fíjate, así actúa Dios. Y lo hermoso de esto es que todo el tiempo está ocurriendo, pero a veces como estoy tan ocupada enojándome, desesperándome con mi forma cotidiana de actuar, no me doy cuenta. Ahorita te diste el momento, ¿sí? Y créeme, cuando uno, como dices tú, era la palabra exacta de lo que tú, cuando dijiste paciencia, ¿sí? Vine a dar al lugar exacto. Justo cuando me dijeron, hoy vamos a ver paciencia, yo dijiste, oh my God, estoy en el lugar indicado. No, es que te juro, así es como suceden las cosas. A mí me conmueve profundamente porque me sigue sucediendo que estoy viviendo algo que me está dando mi sacudida, porque la parte humana aquí está haciendo su chamba, claro, pero yo estoy haciendo la mía de quitarle poder para que se manifieste la voluntad de Dios. Yo ya no quiero más vivir con mi voluntarismo, porque ya entendí que la voluntad de Dios es vivir en el amor, en la paz y en la dicha. Eso es, hágase tu voluntad. Es como decir, está bien papá, ya, voy a dejar de ser rebelde y voy a aceptar tus reglas que me llevan a la dicha. Porque fíjense, la ley del amor es: da a otros lo que tú quieras recibir. Ama como tú quieres ser amado. No es busca el amor, sino ama. No es busca que te den, sino da. Porque al dar, eres consciente de que está en ti, que lo tienes. Al amar, eres consciente del amor en ti. Y eso es la manera en que nuestra mente se va sanando. Y créanme que yo creo que los que participamos aquí no podemos dejar de emocionarnos, de sentir como... Porque es un consuelo saber que no estamos solos. Y además es entre Dios y tú. Porque esto no es una religión, esto es una terapia divina. Por eso se llama curso de milagros. El milagro es la sanación de mi manera equivocada de pensar con puritito amor. Yo una vez les he contado que en una novela la autora escribe que su idea era que a los malos, a los que hacían delitos, la manera en que cuando los detenían, que estaban haciendo delito, era someterlos a un régimen de amor, de aceptación, de respeto. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que en vez de castigarnos los unos a los otros, nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Así es que bienvenido. Oye, Tonita, yo el otro día escuchaba a una persona, fue una conferencia y decía que Dios, que siempre estamos pidiéndole, por favor Jesús, mándame unas señales,
pues, Dios o quién sabe, ¿no? Y a la hora que nos habla, no estamos dispuestos a escuchar lo que nos está diciendo. Nos saca un... Ajá, porque Porque a todo mundo les habla, pero todos estamos dispuestos a escuchar, pues esa es la parte que venimos como a aprender aquí, a saber escuchar, como... Y a ver su manifestación, porque vean, Dios se manifiesta a través de los que nos rodean, Sí, ¿sí? Dios no va a ser una aparición claro. Física, material, sino a través de lo material vamos a escuchar como diciendo, yo aquí estoy, no me ves porque no me escuchas, pero ¿saben dónde se manifiestan nuestros pensamientos? Pero si dedicamos nuestro pensamiento al miedo y nos dejamos guiar por el puro miedo, no voy a oír la voz que está ahí, que nos dice eternamente, te amo, te he creado para la dicha. Porque esa es la palabra de Dios. Y si la escuchamos, desaparece todo miedo, todo desasosiego, y podemos decir, me equivoqué, me arrepiento, pero con el amor de Dios elijo corregirme. Y ya. ¿Qué estoy haciendo? Elijo la paz, ¿no? Eso sencillamente. Eso es todo. A ver, ¿a ti qué te ha sonado? ¿Cómo? Bien, yo tenía una duda. Yo había leído en la mañana lo de la mansedumbre y la honestidad, y yo quería preguntar a ver si lo había entendido bien, porque la mansedumbre se trata como un poco de juzgar la tolerancia, que si tú eres honesto no juzgas porque eres congruente con una mente alineada de Dios y por eso no juzgas, ¿es así? Es exactamente. El amor de Dios solo ve, ama y valora. Todo tiene valor para Él. El juicio es ajeno totalmente a Dios. Y una pregunta que te quiero hacer, en la mañana, ¿por qué lo leíste? Es que yo tomé un curso en otro lugar. Ajá. Y entonces... ¿Y ya sabías que aquí estábamos en eso? ¿O fue coincidencia? Yo hablé por teléfono, pero ustedes estaban de viaje y me dijeron que hoy empezaban. Ajá. Y por eso vine, porque yo vivo lejos y el otro... ¿Tú eres la que vive hasta el Palomar? Yo vivo más adelante, sí. Ah, porque yo sabía que había una que vivía muy lejos. Yo soy, sí. Ah, entonces okay. me queda más cómodo López Mateo. ¿Y no tienes otro curso cercano? Yo hablé con Gerardo Moya. Ajá. Y él porque me quedaba cerca el ITESO, ajá, pero lo dan los viernes de 2 a 3, que es la hora pues, que doy de comer. Claro, ya. Entonces aquí me quedaba como un poco más práctico. Por lo tanto, yo soy... Ok, bueno, pues entonces cuando aquí estamos a tus órdenes. Entonces lo hacíamos, no sé cómo lo manejan, pero mira, leímos una lección, sí, y luego eran unas hojas del manual del maestro. ¿Y alguna vez has leído el libro? Sí. ¿Y has participado cuánto tiempo en grupos? No, bueno, yo viví en Toluca 11 años y tomé unos meses allá y después me vine para acá. Okay. Y había empezado como en septiembre en un grupo, ajá, pero se cambiaron por Puerta de Hierro y ya me quedaba más lejos todavía. Sí, claro. O sea que aquí cerca relativamente. Me quedaba relativamente cerca. Bueno. Sí. A ver, ¿el martes te va bien? ¿En la noche? No es buen día. Pues cuenta este día. Pues yo voy en la lección 57. Sí, no importa, lo que no tiene que ver. Tal vez pudiera venir el lunes, ¿es mejor? ¿El lunes en la mañana? No. Porque en la mañana hay uno a las 12, digo a las 11. No, ok. Pero aquí termina el curso, Toñita y el ritmo. No importa, porque lo voy a reiniciar. Este mismo grupo lo voy a reiniciar para si saben de gente que quiera empezar. Entonces leen una lección y después leen el manual del maestro. No. Es que nosotros lo hacían, no sé si me daban unas hojas, una parte de los capítulos, la lección, el manual del maestro, y después leía acá la parte del principio,
Y ejercicios todos. Ajá. Sí, las lecciones. Mira, Pero lecciones te voy a decir, Pero es un- en realidad no hay un método. Cada quien, pues no sé, yo creo que según te llega o te inspiras, no sé. Ajá. En mi caso, Sí. lo hago como como yo lo leí sola. Así leí de hecho su Sí, testimonio. bueno, Ajá. entonces, lo hice por mi cuenta. Y cuando yo empecé en grupo, pues les dije, yo les voy a decir como yo le sé, que es leyendo el texto renglón por renglón. Porque por eso quizás si hay concurso de lentitud puede que gane. Pero de lo que se trata es que lo hagamos vida. Sí. ¿Sí? Porque lo que leamos hoy no es tanto avancé tantas páginas, Sí, a tu ritmo. ¿sí? Ajá. Sino con qué me quedo, cómo me sirve y aplicarlo a nuestra vida. Ahora bien, está el texto que este grupo ya lo terminó y ahorita ya nos fuimos al manual para el maestro. Ah, ok, empezaron por la primera Claro. parte y ellos en casa leen la lección. Exacto. Y mientras Ok. hacemos el texto, las lecciones son una por día. Entonces, mucha gente hace 2 días la misma lección si siente que le es útil y a veces hasta 3 días. Eso tampoco hay obligación. Ajá. Lo que no es no brincárselas, porque hay una secuencia para ir entendiendo, ¿sí? Porque no puedes hacer primero de primaria y luego quinto, sino tiene que haber para que tu mente vaya practicando y asimilando qué se produce con esta forma de nueva o sana de pensar. Las lecciones son la práctica de lo que dice el texto, ¿ok? Y el manual para el maestro no es para maestros, Con razón. es para los que practican el curso, Ujú. ¿sí? Un maestro es el que está haciendo vida su curso, ¿ok? ¿Y por qué le llaman maestro? Porque te vuelves maestro cuando haces algo. Haz de cuenta, tú en la cocina preparas la comida y entre más práctica tienes, la gente que te ve aprende de lo que haces. Entonces te conviertes en maestro. A eso se refiere. En lo que cada quien haga, si adquieres maestría con la práctica, la repetición, los demás aprenden de ti. ¿Ok? Entonces, así es como cómo se maneja esto. ¿Ok? Bueno, entonces, ya, la próxima vamos a ver la mentalidad abierta, que nos va a ir muy bien. No, así es. Y pues muchas gracias. Gracias, Toñita, qué bueno que veniste. Qué bueno que llegué.